Pues mis hermanos, buenas noches. Venimos viendo una teología bíblica. ¿Qué es una teología bíblica? Bueno, es la historia progresiva del plan de redención, el único plan que tiene nuestro buen Dios y Salvador a través de nuestro amado Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una herramienta que nos da la misma Biblia para que podamos declarar todo, todo el consejo de Dios, como nos lo demanda la palabra en Hechos capítulo 20, versículo 27. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos presentando la multiforme unidad de la Biblia y su consumación en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos venido haciendo. Realmente lo que estamos viendo, que comenzamos desde el libro de Génesis, es ver a Cristo en el libro de Génesis. Jesús es la simiente de la mujer, Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Luego vimos en el libro de el Éxodo que Él es el Cordero de la Pascua. El Éxodo nos recuerda la salida del pueblo hebreo, pero en medio de esas plagas, maravillas, señales, milagros, vino la liberación del pueblo hebreo. Y vino también algo muy importante para nosotros recordar, que Cristo es el Cordero Pascual. Luego viene Levítico, y Levítico nos enseña la ley ceremonial, pero sabemos perfectamente que para que haya una ley ceremonial tiene que haber un sumo sacerdote. Hebreos nos muestra a nosotros que en el libro de Levítico es el tipo de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Luego vimos el libro de Números y vemos cómo Cristo es la Shekinah. Él es la columna de la nube, la columna de fuego de noche. Cristo es el centro de toda la historia. En Números vimos, en Deuteronomio vimos cómo Él es el profeta semejante a Moisés. El profeta es aquel hombre que viene a transmitirnos las grandezas de Dios. En Josué vimos cómo Él es el capitán de nuestra salvación. Cristo es nuestro estandarte, nuestro galardón. Él venció, mis hermanos. Colosenses capítulo 2 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él va delante de nosotros, es nuestro poderoso capitán. Y mis hermanos, en el libro de Jueces hemos venido viendo que Él es nuestro juez y legislador. Él gobierna, mis hermanos. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar para comenzar. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Voz de Dios, nunca voz de hombre, Señor, como dice tu palabra allí en el libro de Hechos. Ponemos este tiempo delante de ti, que tengamos corazones dispuestos, mentes abiertas, oídos bien abiertos, Señor, para escudriñar tu santa y bendita palabra. Señor, te clamo a ti que lo que hemos hablado tú y yo en lo secreto, podamos transmitirlo. Padre, sabemos perfectamente que el mensajero no es el importante, es el mensaje. Toma el control de este tiempo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, y vimos cómo Gedeón, capítulo 6 del libro de Jueces, vence. Pero antes tenemos que ir a Jueces capítulo 2. Vamos por un momento a Jueces capítulo 2. Acompáñenme a Jueces capítulo 2. Vamos a seguir en consecutivo. Siempre he dicho que la sola lectura de la Biblia tiene que cambiar mi manera de vivir. No necesita ser explicada, ella se explica por sí sola. Pero en Jueces capítulo 2 vemos el bosquejo de la situación que estaba viviendo el pueblo en ese momento. En Jueces 2, versículo 11, dice el primer renglón: después los hijos de Israel hicieron lo malo.
Sabemos que esa es una rebelión. En Jueces capítulo 2 versículos 11 al 13 nos muestra la rebelión del pueblo. Luego viene una retribución, 14 al 16. Dice la palabra de Dios en Jueces 2, 15. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Venía una retribución de parte de Dios. En Jueces, capítulo 2, versículo 16, viene la tercera, y es el rescate. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Venía un reposo. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían. Y ese es un círculo que vamos a mirar en todo el libro de Jueces, porque el libro de Jueces es una inestabilidad, rebelión, retribución, rescate, reposo. Moría el juez, 40 años de reposo, rebelión, retribución, rescate y reposo. Y eso fue lo que vimos con los diferentes jueces que levantó. Vimos la historia de Ahod, vimos la historia de Débora, vimos el canto de Débora y Barak y vimos lo que pasó con Gedeón. Rebelión, ellos se olvidaron de su Dios. Retribución, fueron vendidos. Dice la palabra de Dios que fueron vendidos. Viene un rescate, ellos claman a Dios, Señor, sálvanos. Y Jehová dice, listo, lo voy a hacer por amor de mi nombre. Porque así es, mis hermanos, es por amor del nombre de Jehová. Y después viene un reposo, y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Y hace 8 días quedábamos en Jueces, capítulo 6, versículo 28, más o menos va ahí. Jueces, capítulo 6, 7 ya lo vimos, 8. Vamos para el 8, 22. Jueces, capítulo 8, por favor. Vimos cómo Gedeón gana la batalla con 300 hombres, Jueces, capítulo 6. Vimos cómo Dios los separó después de ser un número grande. Ellos dicen no. Jehová dice no, vamos a ganar esta guerra con 300 porque yo soy el juez. Yo soy la persona que les va a dar la libertad y ellos son muchos. Vimos cómo los de Efraín vinieron y se rebelaron, quisieron atacar a Gedeón y Gedeón muy pacíficamente les dijo, no, 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 tranquilos, ustedes han ganado más que yo. Pero miremos lo que dice Génesis, tengo Génesis metido. Jueces, capítulo 8, versículo 22. Jueces 8, 22 dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor. Mis hermanos, después de obtener una gran victoria, el pueblo se acerca y le dice, sé nuestro Señor. Siempre, y algo que tenemos que tener muy claro es que después de una enorme batalla, debemos evitar la tentación a pecar, porque Satanás nos ataca disimuladamente y cuando menos lo esperamos. La nación le pidió a Gedeón que fuera su rey y establecieron una dinastía. Miremos que sigue diciendo, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Sin embargo, démonos cuenta que él dice algo que nosotros debemos decir. Versículo 23. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Él rehusó el puesto que tiene Dios. Él rehusó el puesto que tiene Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, en la historia de la redención del pueblo de Dios a través de la historia, es importante reconocer que Jehová es el único Rey de reyes y Señor de señores. Y eso hizo Gedeón, pero aprovechó la oportunidad para pedir una cosa más pequeña. Y les dijo Gedeón, versículo 24, quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas,
Y ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Declara que Jehová es el único rey, pero pidió una cosa menor. ¿Saben, mis hermanos? Esto parecía un obsequio apropiado para un gran libertador, para un gran juez. Pero tengamos algo presente, que estos objetos de oro estaban asociados a la adoración idolátrica. Lo que estamos viendo nosotros aquí fueron mencionados en el 21. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían en el cuello. Lunetas, artículos que se relacionaban con la adoración a la luna. Mis hermanos, la Biblia es clara. Tenemos que si ganamos las grandes batallas, ¿saben? Cantar de los Cantares dice, guardaos de las zorras pequeñas. Esas son las más peligrosas. Miremos qué hizo Gedeón con eso. Versículo 25. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos, y tendiendo un manto echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Mis hermanos, un efod en esa época era una imagen idólatra con las 70 libras de oro que recogió. Mis hermanos, algo que me llama la atención de la historia de Gedeón es que lo que los madianitas no pudieron hacer mediante la espada y la guerra, que era acabar con el pueblo de Israel para que el Mesías prometido no llegara, Satanás lo consiguió con zarcillos. Siempre lo he dicho, cuando los españoles llegaron acá a conquistarnos, ellos nos dieron espejos y se llevaron el oro. Es triste ver que Jerubal, el hombre que derribó el altar de Baal, el que contendía con Baal, ahora crea un ídolo por su cuenta. Y es triste ver que la nación entera nuevamente se olvidó de Dios y adoró de nuevo al Dios. Miremos 27. Y Gedeón hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Mis hermanos, Gedeón demostró una gran prudencia cuando rehusó el título de rey, y este fue el primer intento de establecer una monarquía. Pero mis hermanos, este paréntesis, porque en versículo 28 vuelve y retoma que, miremoslo, versículo 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho. Mis hermanos, después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a portarse como una esposa fiel. Mis hermanos, Baal Berit, es decir, el Señor del pacto, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Tal vez los israelitas también habían hecho un pacto con Baal como lo habían hecho con Jehová. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. O quizás
Sencillamente, Baal-Berit se consideraba el Dios testigo que garantizaba un pacto entre los israelitas y el pueblo cananeo. Pero saben, mis hermanos, esto terminó en un sincretismo. Sincretismo quiere decir que hay una fusión, una revuelta de cosas, de pensamientos que hay en mi vida, contaminando tanto la religión pura y sin mácula, como dice Santiago, como lo que está pensando la persona. Mis hermanos, esto llegó a contaminar la religión israelita, que poco a poco Jehová, el Dios del pacto, se iba convirtiendo en, para ellos, el Baal del pacto. Porque en todo caso, siempre se portaban desagradecidamente con Dios. Gedeón cayó severamente en el pecado de la poligamia. De verdad que era un pecado, una iniquidad tolerada por muchos, pero que nunca, jamás, mis hermanos, ha sido el diseño de Dios para el matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículo 24, vemos cómo Dios estableció un hombre y una mujer para siempre. Abimelech, nos dice también el texto, que es un hijo de otra relación ilícita. Y ese Abimelech lo vamos a ver todo en el capítulo 9. Creció hasta llegar a ser un rey impío. Mis hermanos, la poligamia siempre resulta en problemas. Siempre va a resultar en serios problemas. Hermanos, aquí termina la historia de un gran hombre de Dios, Gedeón. Grabada en la memoria hebrea, Samuel lo dice, Asaf lo comenta, Isaías no lo dice, y ni hablar del autor de Hebreos, allí en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Los héroes de la fe. Este es otro grande héroe de la fe. Pero mis hermanos, gloria al Señor, que no es un hombre perfecto, porque perfecto solamente es nuestro buen Dios y nuestro buen Salvador. Y termina la historia de Gedeón. Pero ¿por qué comenzamos desde ahí? Porque si nos dimos cuenta, fue ese pedazo de historia el que nos habla del hombre que nos va a narrar la siguiente historia del libro de Jueces. Jueces capítulo 9 dice un título grande, dice Reinado de Abimelech. Abimelech. Dice así la palabra de Dios, 9:1. Abimelech, hijo de Jeroboal, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y viene la primera rencilla de este hombre. Abimelech no es un juez, es más bien un tramposo, un estafador, hijo de una concubina de Gedeón, un hombre cruel, ambicioso, traidor, sin escrúpulos. Su padre no quería hacerse rey y él no lo dice claramente, que quiere todo. Ya sabemos que el pueblo hebreo había abandonado totalmente a Jehová y había establecido un altar a Baal-Berit allí en Siquem. Esto le otorga al lugar una importancia especial en todo el pueblo hebreo y prepara el camino para que Abimelech tome las riendas de Israel. Él se autonombra rey, pretende inaugurar su reinado. ¿Qué haciendo? Mire lo que dice el versículo 3. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Mis hermanos, empezó a eliminar sus rivales. Esto era común para evitar las guerras.
La ascensión de Abimelech al poder fue totalmente diferente de los héroes, de los jueces anteriores. Él no era un juez levantado por el Señor, sino un rey que se elevó a sí mismo por medio de intrigas, violencias. Era el único hijo de Gedeón y su concubina allá en Siquem. De modo que Abimelech tenía dos familias de hermanos. Por eso dice, uno eran los hijos de su padre, los cuales mató, y los otros los hijos de su madre, que eran hombres influyentes en Siquem. Dios no llamó a Abimelech para que juzgara a Israel, pues sin derecho alguno empezó a gobernar con violencia. Mis hermanos, desde mucho tiempo antes, Siquem era un centro religioso, estaba situado en un punto estratégico, cruce de caminos en los montes del centro y del oeste de Canaán. Mis hermanos, Abimelech, todos los jueces de Israel fueron levantados por Jehová, pero Abimelech se elevó a sí mismo. Dice la Biblia que antes de la caída viene la soberbia, el orgullo. Después que Gedeón muriera y deseando ser rey, mató a sus hermanos. Solo Jotán escapó y Abimelech llegó a ser rey de Siquem después de 3 años. Miremos lo que dice versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y le dijo, oídme varones de Siquem y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre vosotros, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Mis hermanos, Abimelech quería presentar argumentos delante de los de Siquem. Una monarquía sería mejor que una oligarquía. Y dos, un gobierno originario, lo que llamamos autóctono, sería mejor. Por eso él dice que soy hueso vuestro y carne vuestra. Pero démonos cuenta, mis hermanos, ¿quién financió el golpe de Estado? Lo financió el templo. ¿El templo de quién? De Baal-Berit. Y empieza el plan diabólico de Abimelech. Elimina toda su competencia. Se mete con Baal-Berit. Y en su camino a la ambición es un gran ejemplo para nosotros en este tiempo. Abimelech es ejemplo de una persona cuya ambición consumió toda su capacidad para pensar y razonar en forma objetiva. Y este defecto lo llevó cuesta abajo. ¿Cómo comienza la destrucción? Con el egoísmo, cuando uno piensa más de sí de lo que debiera. Número uno, el egoísmo. Pero no contento con eso, cuesta abajo encontramos el engaño. Siempre sigue con el engaño. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano va a querer obrar de tal forma que saque provecho para sí. Y cuesta abajo culmina en la crueldad. Cuando está dispuesto a pisotear,
No vamos a decir matar porque suena muy feo, pero sí vamos a decir que pisotear a los que representan una amenaza para las ambiciones de aquel. Mis hermanos, también vemos cómo Abimelech es un ejemplo de una persona que no utilizó el poder en forma sana. Vemos que los principios que nos guían al ejercicio sano del poder son cuando uno glorifica a Dios, cuando uno hace la voluntad de Dios y cuando uno busca el bien del prójimo. Eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios y buscar el bien de los demás. Si nos damos cuenta, Jotam expresa su maldición por medio de una fábula. ¿Qué es una fábula? Bueno, es un cuento que moraliza con personajes que son plantas, animales, y en esta utiliza árboles. Mis hermanos, si nos damos cuenta, aquí en este capítulo muy poco va a hablar de Jehová, de Yahweh, habla es de Dios. Porque al hablar con los adoradores de Baal-Berit, Jotam no usa el nombre específico de Jehová, sino el sustantivo, que es un sustantivo que tiene existencia real e independiente, el Adonai más general. De hecho, vamos a verlo, el autor no utiliza Jehová en todo el capítulo, solamente la palabra Dios. Esto sugiere que Dios trata a Siquem como a los pueblos no israelitas. Porque en toda la historia de los jueces, Jehová trata a Israel con misericordia. En la historia de Abimelech, Dios los trata con justicia retributiva. Y este, mis hermanos, es un hermoso capítulo de una idea de cómo Dios estaría Israel si no les levantara jueces. Pero primero, Jotán invita al olivo, el más antiguo de los árboles, y este le contesta que tiene un trabajo más importante. ¿Cuál es su trabajo importante? Honrar a Dios. Luego, los árboles le ofrecen el reino a la higuera y a la vid, quienes responden como el olivo. El vino nuevo era el jugo de uva poco fermentado que alegraba a Dios y a los hombres en las fiestas de la cosecha. Era una libación derramada en el altar. Mis hermanos, así que los tres árboles principales de Israel rechazan la invitación de ser rey, ya que están demasiado ocupados en glorificar, en honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En la parábola de Jotam o en la fábula de Jotam de los árboles pidiendo un rey, el olivo, el higo y la vid se rehusaron. No representa realmente a hombres específicos que se rehusaron, sino que más bien hacen que el suspenso se incrementen y eleven la idea de que la zarza, quien es inferior y no apropiado, representaba a Abimelech. Mis hermanos, el versículo 15 del capítulo 9 es la ceremonia de coronación, que no es nada agradable, ya que el único hermano que había sobrevivido se le apareció desde una colina y narró esta fábula. ¿Saben qué hizo? Se burló de la coronación de Abimelech y predijo con exactitud el desastre que se produciría. La bendición prometida por la zarza es absurda. Imaginar a los árboles grandes, frondosos, enormes, buscando refugio en la sombra pequeña e insignificante de la zarza, da risa. La maldición, en cambio, se tiene que tomar en serio, ya que la zarza es uno de los árboles que se enciende muy fácil y pone en peligro todo un bosque. Así que aunque los árboles fueran leales, el rey zarza no les podía traer ningún beneficio. Si eran leales, no les podía traer ningún beneficio, pero si son desleales, les espera destrucción completa. La moraleja de esta historia es que las personas de valor no abandonan sus ocupaciones para dedicarse a la vida de rey. Las personas de valor
no abandonan sus ocupaciones para dedicarse a la vida de rey. ¿Quién es digno de reinar? En la parábola, si nos damos cuenta, Jotam contra Abimelech podemos deducir varias lecciones. Y quiero, mis hermanos, que por favor tengamos en cuenta cuáles son estas lecciones. Los que eligen el líder tienen una gran responsabilidad, pero también los líderes tienen que hacer ciertos sacrificios, como intereses, funciones personales, sus tiempos, sus talentos. Los que eligen tienen una gran responsabilidad y los que son elegidos tienen que hacer muchos sacrificios. Pero mis hermanos, los líderes también tienen que decidir si su papel de líder es muy buena mayordomía con respecto a su tiempo, sus talentos, su familia, porque Tito no lo dice y Timoteo también no lo dice, cuáles son los requisitos para que sea un buen líder. Porque mis hermanos, los líderes incapaces siempre tienden a ejercer mayor autoridad dictatorial. Es lo que yo diga y como yo diga y así se hace. El líder malo encamina a la nación, a la iglesia, en este caso, al desastre. Versículo 18, 9:18. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, dice Jotán, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo a Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu sobre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Dios envía un mal espíritu. En el curso de la providencia divina de Dios aparecieron celos, faltas de confianza, odio. Dios lo permitió para que operara como castigo por la idolatría y el asesinato masivo. Él no se iba a quedar con eso. Mis hermanos, Jotam estaba reclamando algo que era justo y estamos viendo que nuestro Dios, es nuestro juez justo. Por eso envía este mal espíritu en retribución por el mal que Abimelech y los de Siquem habían hecho. Este espíritu, mis hermanos, se contrasta con el espíritu de Jehová que había venido sobre Otoniel y sobre Gedeón para liberar a Israel. Como Jotán había visto, ya lo había previsto, los de Siquem traicionan a Abimelech y el fuego comienza a salir. En medio de la injusticia, Dios obra justicia. ¿Te parece que está pasando algo injusto en este momento para tu vida? Dios obra justicia. ¿Crees que se está tardando? Dios obra justicia. ¿Crees que no va a llegar? Dios obra justicia. Se aclara que Dios es el autor de la retribución. Mis hermanos, Abimelech sabía quién era Dios. Por eso más adelante, del 26 hasta finalizar, viene un golpe de estado fracasado. 9:26. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Bet, dijo: ¿Quién es Abimelech y quién es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal,
Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo, y por la mañana, al salir el sol de madrugada, y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantando pues de noche a Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem. Mis hermanos, aquí vemos una sublevación de Siquem bajo Gaal. La traición se vuelve más pública y atrevida bajo la influencia de Gaal. Aparentemente este hombre no vivía en Siquem. Sin embargo, logró ganar la confianza de los señores en Siquem. ¿Saben? Con una política crítica de Abimelech. Gaal y Ebed significan aborrecimiento y esclavo. ¿Será por estos dos significados que el autor repite hijo de Bet cada vez que se menciona a Gaal? Tal vez los nombres verdaderos fueron deformados en son de burla. Pero saben, mis hermanos, en la perfecta justicia de Dios, la llegada de Gaal a Siquem corresponde también a la llegada de Abimelech. Lo mismo que hizo Abimelech fue lo que le hizo Gaal. El apoyo que Gaal consiguió de sus hermanos y de los señores de Siquem es lo mismo que Abimelech logró de los hermanos de su madre y de los señores de Siquem. Recuerden, estamos en el Antiguo Testamento y aquí se vale decir ojo por ojo. Pero la traición llega a su máxima manifestación pública en la fiesta de la cosecha de uva. Bajo la influencia de la comida, el vino y todo esto que está pasando, los de Siquem maldicen a Abimelech en el templo de su Dios. Qué curioso, el mismo templo donde tomaron la plata para que Abimelech contratara a los asesinos, es el mismo donde juraron. Gaal y los mismos señores de Siquem que apoyaron a Abimelech para ser rey, salen a la batalla contra Abimelech. ¿Y qué dice? Mire versículo 40. Mas los persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Gaal y sus seguidores quedan totalmente debilitados, desacreditados, y la confianza de Zebul se fortaleció, de tal suerte que éste logra expulsarlos a todos. 41. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Mis hermanos, ganó Abimelech. ¿Pero por qué? Miremos qué hizo Abimelech. Versículo 45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. La sal que Abimelech sembró no convirtió a Siquem en tierra estéril, ya que eso requería demasiada sal. ¿Saben qué hizo? Era un acto simbólico. Estaba maldiciendo la ciudad con infertilidad. Versículo 47. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y la pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después, envalentonado, el hombre Abimelech se fue a Tebes, versículo 50, y puso sitio a Tebes y la tomó.
En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí la puerta, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y la rompió en el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Mis hermanos, morir a manos de una mujer era un deshonor, una vergüenza. Lo vimos con Císara, ¿recuerdan? Císara sufrió lo mismo allí en Jueces capítulo 4, versículo 21. Mis hermanos, una rueda de molino era la parte que daba vueltas para moler el grano y era bien pesada. 50 centímetros de diámetro por tal vez 8 o 10 centímetros de espesor. Mis hermanos, ¿saben qué pasó con esto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió con esto? En el 55 nos dice: y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Muerto su rey, ya sus seguidores no tenían razón para seguir. 56. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre. Mis hermanos, este es la evaluación teológica de la violenta historia de Abimelech. Se cita la matanza de sus 70 hermanos como un crimen atroz. Su única preocupación al momento de morir, ¿cuál fue? Su reputación y su orgullo. Mis hermanos, lo que vemos de Abimelech nos tiene que dar a nosotros ánimo para continuar. ¿Cómo estamos haciendo las cosas nosotros para el Señor? ¿Realmente qué estamos haciendo nosotros para el Señor? Si Dios te llamó a hacer algo, hazlo, pero hazlo para Él. Porque a veces buscamos el aplauso y realmente lo que menos queremos nosotros en estos tiempos es aplausos. Lo que queremos es que el Rey de Reyes y Señor de Señores se lleve la gloria absoluta, total. Versículo 1 del capítulo 10. Y vamos a ver los jueces menores. Realmente se llaman así porque los pasajes sobre ellos son pequeños, son breves. Las narraciones de estos hombres son cortas, tienen semejanzas de proezas libertadoras y hacen cosas que no están escritas, realmente el autor no lo hace. Pero ¿por qué el autor incluye estos jueces menores? Bueno, realmente no quería omitir a ningún juez. Sin embargo, si la autoridad de los jueces fue solamente regional, probablemente hubo jueces que no aparecen en el libro. ¿Por qué regional? Porque sabemos perfectamente, mis hermanos, que cuando Dios distribuyó la tierra, dejó tribus a un lado y a otro, y ellos tenían que establecerse y que gobernar sus pedazos. Entonces, al lado derecho mío de Canaán, en ese momento, quedó Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, como ya lo vimos. Y al otro lado, permítame, yo creo que, no sé si de pronto voy a compartir una pantalla, creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Listo, listo, listo. Ok, entonces aquí están, esta es la tierra que se repartió, aquí está Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Aquí este es el territorio de Judá, este es Simeón, aquí tenemos Adán, Benjamín, Efraín, Manasés 2, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. ¿Listo? Esta es la manera como se distribuyó, como estaba distribuida eh, la tierra. Así quedó. Por eso cuando vemos algunos hombres que lo vamos a ver, por ejemplo, en Jefté, dice que estaba en Belén, pero a veces decimos Belén. Entonces nos vamos para Jerusalén. No, lo vamos a ver en su momento.
es necesario saber perfectamente cómo estaba establecido eh, la distribución de la tierra. Y realmente este es el orden que nosotros tenemos que ver, porque el autor quería incluir exactamente 12 jueces con representación del mayor número de tribus posible, indicando así que los jueces representan a Israel. Capítulo 10, versículo 1. Después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Entonces hablamos de Tola. Yo creo que antes de llegar yo siempre pensaba que Tola era una mujer, ¿sí? Por Tola y Maruja, no, en serio. Entonces, Tola y Yair pertenecían al grupo de los llamados jueces menores. Llevaban a cabo funciones judiciales. ¿Qué son funciones judiciales? Bueno, es la persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Lo que quería Abimelech era ser un juez militar. Estos jueces menores eran responsables de mantener y administrar la ley en el seno del pueblo, de su distribución. Los jueces mayores eran líderes militares que liberaron a Israel de sus enemigos. Ahora bien, ¿cuál es la función de los jueces menores? Pues la verdad, aquí como muestra, todo las identificado como libertador. Posiblemente fueron jueces como Débora, allí en Jueces lo vimos, cuando vimos la historia de Débora. Sin embargo, lo que más llama la atención es la prosperidad de tres de ellos. Entonces, enseña que juzgaron en el sentido más amplio de gobernar. Lo que vamos a leer sobre los jueces menores sigue en un formato o un modo de escritura muy parecido, muy semejante. Se anuncia que el juez llegó a la prominencia o al prestigio después de otro personaje relevante. Lo mismo que se dice acerca de Sangar en el capítulo 3. Curiosamente, después del personaje de Sangar, vino Tola y Yair, que se levantaron. ¿Listo? Luego vamos a ver a Ibzán, que están en el capítulo 12:8. Hay Ibzán, Elón y Abdón. No se nos dice que Jehová levantó al líder. De hecho, Jehová ni se menciona en estos relatos. ¿Listo? ¿Se da algún dato sobre la tribu? O sea, lo primero que nosotros estamos viendo es que se anuncia que el juez llegó. ¿Listo? Lo segundo, ¿se da algún dato sobre la tribu o la ciudad del juez? Bueno, lo otro que vamos a ver es que se informa el número de años que gobernó y lo último es que murió y dónde fue sepultado. Entonces dice el capítulo 10, versículo 1, que se levantó para librar a Israel. Entonces vuelve y juega. Las acciones libertadoras de Tola, en este caso, deben, limitado, por llamarlo de alguna forma, a solucionar las luchas internas por las secuelas de las prácticas idolátricas que dejó este hombre Abimelech. No se menciona ninguna amenaza del exterior en tiempo de Tola y de Yair. Se dice que Tola libró a Israel, pero en el contexto esto probablemente se refiere al triste estado en que había quedado Israel durante el peor gobierno de Abimelech. Tola libró a Israel proporcionando un periodo de administración estable. Como ya lo dije, no se menciona ninguna amenaza del exterior. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Tras él, capítulo 10, versículo 3, después de él, no necesariamente significa después de la muerte de Tola, puede significar después que Tola se levantó, como ejercieron su autoridad en lugares distintos. Es posible que Tola todavía gobernaba cuando Yair se levantó. Galaad. Galaad es la parte de Manasés, al este del Jordán, como ya lo vimos en el mapa, incluía varias ciudades y dice que Yair gozó de un gobierno largo y una vida próspera. ¿Listo? Entonces, versículo 3 del capítulo 10. Vimos a Tola. Listo. Tras él se levantó Yair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años.
Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad, y murió Yair y fue sepultado. Cada hijo tenía su propio asno. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Una señal de prosperidad y autoridad sobre una ciudad. El papel desempeñado por Yair como juez, el papel que desempeña Yair por Yair como juez anticipa el de quién, el de uno de los grandes, Jefté, el próximo de los jueces mayores que también provenía de Galat. Tenía asnos. Yair parece haber sido un hombre rico y de elevada posición social. Las ciudades de Yair estaban, o de Jair, estaban localizadas en el área de Galaad, o sea, al otro lado de en la Transjordania. ¿Listo? Y algo que quiero que tengamos en cuenta, mis hermanos, es que en el plan de la redención de Dios, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que el juez justo pagó por mi pecado, llevándolo en la cruz. Dios y John estábamos enemistados, y Dios idea un único plan, una única historia de salvación para la humanidad. El Dios ofendido hace el plan para que Él y la humanidad puedan volver a restablecer esa común unión. Y lo hace a través de juzgar el pecado en la cruz del Calvario, a través de Jesucristo. La pregunta en esta noche es, si tú mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Es Cristo quien ha juzgado tu pecado, tu Salvador? ¿Es Cristo quien ha juzgado mi pecado, mi Señor? Porque si no es así, en esta noche, Él pasa a ser el juez. Él es juez. Y algo que tiene que quedar muy, pero muy claro realmente en esta noche es que nosotros tenemos que arreglar cuentas con Dios. Tenemos que hacerlo. Algo que vamos a estar martillando mucho es acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. ¿Entiendes qué es el nuevo nacimiento? Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo. Porque la única manera para que nos deleitemos en la palabra de Dios es que estemos a cuentas con el Dios de la palabra. ¿Estamos a cuentas con el Dios de la palabra? Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde? Porque una cosa es vida eterna y otra cosa es existencia eterna. Y en el plan de redención, el libro de Jueces me enseña que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu plan se cumple, tu único plan se cumple. Señor, queremos estar a cuentas contigo. Queremos decirte, Padre, que tú eres un Dios soberano, un Dios grande, un Dios fuerte, el único y salvador. Y hoy nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado, porque sabemos que hemos pecado. Pero tu palabra me enseña que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias.